Bueno, chicos, chicas, mis precios, no, sí, yo soy muy seria, Lu. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Recuerden, hoy es nuestra última clase. Hoy nos vamos a un receso, vamos a descansar. Entonces, hoy nos vamos con todo y vamos a ver un tema que a ustedes les suele angustiar mucho, pero es uno de los temas también muy sencillo, ¿cierto? Ya mañana arrancan oficialmente las vacaciones en Razona. Pero nada, no vamos a descansar, vamos a seguir trabajando para darle muchas cositas a ustedes, que lo quieren, que les gusta y que no nos van a olvidar. Si no ganan la boca, le voy a pedir permiso a mi mamá. Ay, tan lindo, no, vamos con toda, vamos con toda. Vamos a ver, aprender velitas, para lo que sea que se venga, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar hoy, vámonos de una, porque hoy es un tema un poco extenso, aunque pues le ponemos turbo a esto. Nos vamos aquí más rápidos y más furiosos y vamos a arrancar con el tema de tipología textual. Bienvenidos entonces nuevamente a este espacio. ¿Qué es la tipología textual? Ya sabemos, recuerden chicos, es muy importante, cada texto tiene su encanto y la idea, una de las cosas que yo más espero que ocurra en los cursos cuando ustedes se matriculan que nosotros es que puedan amar la lectura. Muchos llegamos a ella de alguna manera con cierto desprecio, con pereza, y algunos logran amarla, otros no tanto, pero la idea es que podamos por lo menos atraparnos o dejarnos atrapar un poquito por esa lectura, que le ganemos un poquito de amor a ella. No, Tati, hoy no es literal inferencial, esos son los niveles de lectura y vamos a hablar de la tipología textual. Claro que sí, Juanca, y que son diferentes tipos de texto que todos aportan desde una cosa, desde una perspectiva distinta. Yo no sé si ustedes se pillaron la estructura que tuvo, por ejemplo, las clases de Paulo. ¿Se las pillaron? ¿Qué tipos de texto trabajaron con Paulo? Continuos hacen parte, Lenny, de los tipos de texto que nosotros vemos, pero no durante el curso, porque la Universidad de Antioquia, por ejemplo, no pregunta o no usa textos discontinuos, pero sí los usa el ICFES. Ellos sí. Con Pablo, ustedes, si estuvieran ahí súper atentos, ustedes debieron pillarse que trabajaron tres tipos de texto. Trabajaron el texto narrativo, que trabajaron por allá el fragmentico de Ana Frank, ¿recuerdan? Trabajaron por allá una noticia que tenía que ver justamente con la guerra de Israel y el último también era un texto entonces de carácter argumentativo. Y nosotros pues también hemos venido trabajando esa estructura. En parte porque la idea es que ustedes vean cómo se aborda una misma temática desde diferentes perspectivas. El primer texto que trabajamos nosotros acá es un texto de carácter narrativo, que era de Gioconda Belli, ¿cierto? Lo recuerdan, en un fragmentico del País de las Mujeres. Y en nuestra clase pasada trabajamos un texto que ustedes se lo pillaron ahí, que era un texto de carácter expositivo, es aprender a reconocerlos, la misma temática, pero desde diferentes tipos, abordada desde diferentes tipologías. Y ahí es donde vamos pillando entonces incluso la diferencia de los textos y cómo varían según la intencionalidad y cómo afectan al lector por la intencionalidad, porque entonces yo escribo un texto, es dependiente de lo que quiera lograr. ¿Listo? Entonces, eso era muy importante, que se lo hubieran pillado. Vamos a arrancar entonces de una. Vamos a trabajar, esta tabla de contenido está súper larga, ¿cierto? Entonces vamos a ver primero por qué estamos hablando de tipologías textuales o por qué hablamos de tipologías textuales. Vamos a hablar entonces de tres tipologías textuales, sobre todo porque son las más comunes y son las que en algún momento ha usado la Universidad de Antioquia. Ellos están centrados últimamente en un tipo de texto, pero las tipologías textuales también ustedes deben saber que no son puras, que se mezclan y es importante aprender a reconocerlas. ¿Listo? Vamos a trabajar el texto expositivo. Recuerden que aquí es un abrebocas, entonces no profundizamos en sentido estricto en los temas, sino que vamos a ver así como por encimita, ¿cierto? Pero igual es por encimita, pero productivo. Vamos a ver algunas características del texto argumentativo, ¿cierto? Porque soy el profesor y punto, así argumenta uno, obvio. Y vamos a ver cómo lo hacen en la UDA, ¿cierto? Y ya listo, finalmente nos vamos entonces a ir a la práctica. Esa es la parte más importante, ¿cierto? Bien, nos vamos con toda. ¿Por qué hablamos de tipologías textuales? ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de texto. ¿Qué nos hace hablar de diferentes tipos de texto? ¿Qué recuerdan ustedes? Para identificar el texto, por la intención, lejos, para identificar lo que se nos quiere decir, por sus características, por el propósito. Muy bien, por lo que expresa,
esperar, ¿a qué vamos a esperar? Claro, entonces vamos a ver que nosotros vamos a hablar de diferentes tipos de texto. ¿Por qué hablamos de tipos de texto? Por la finalidad, por la intención, ¿cierto? Existen diferentes tipos de texto porque cada uno tiene una intención y un propósito específico. Vamos a pillar que incluso reconocer las diferentes tipologías es muy fácil cuando hablamos desde la intención o cuando hablamos desde el verbo. Los verbos son muy importantes para reconocer intencionalidad. Si quieren entretenernos, si quieren contar, si quiere informar, si quiere persuadir, si quiere criticar, el verbo ya me está diciendo justamente hacia qué apunta y el verbo me ayuda a reconocer entonces también la tipología. Vamos a ver un poco que la estructura también, pero la tipología también la reconocemos y esa parte es súper importante por la intención. Algunos textos entonces vamos a saber que están diseñados para informar, otros para educar, otros para entretener y algunos para promover o persuadir. Narrativo, narrar, informativo, ay, obvio, Freddy, obvio, narrativo, narrar, obvio, y expositivo, exponer, obvio, y argumentativo, argumentar, no me tiras, pero sí, obvio, obvio, narrar, contar, entretener, informar, dar a conocer, ¿cierto? Diferentes formas verbales, sino que uno se siente muy tentado porque, obvio, el verbo está contenido entre la misma palabra, entre el mismo sustantivo, pero sí, súper. Pero vamos a ver incluso, Freddy, que los textos informativos los podemos clasificar o hacen parte incluso de los textos expositivos, comparten características. Entonces, si hablamos de grandes clasificaciones, vamos a hablar entonces por eso del narrativo, del expositivo y del argumentativo. ¿Listo? Bien, cada uno entonces responde a una necesidad. ¿Yo qué quiero lograr? ¿Yo qué quiero lograr en el lector? No es lo mismo leer una noticia como que hubo un accidente en la vía, a que haya un cuento en el que uno se siente afectado, porque la literatura a veces lo que hace es que lo toca a uno se siente afectado, uno percibe la situación incluso como la de uno, entonces es diferente la crónica y es diferente entonces de la noticia, es diferente que esta mañana fue asesinada una mujer a la salida de la calle, a la salida de su trabajo. Dice, qué pesar, pues la mataron, qué pesar. A uno que le digan, María era una mujer de 34 años que respondía por sus 2 hijos y laboraba fuertemente durante las noches para llevarles un poco de comida. Esa mañana, la mañana del día siguiente, María no volvería a su casa, pues le esperaba un destino trágico. Es diferente que a uno le digan que una mujer fue asesinada a que le relaten una historia que, contextualizada que afecta, ¿cierto? Porque uno dice, un muerto más, pero en el otro caso es como que, qué triste, qué horrible, ¿cierto? Y hay una afectación distinta. Y ahí tienen que ver entonces las intencionalidades. Entonces, por eso yo decido qué escribir y cómo lo escribo, dependiendo de lo que quiera lograr en el otro, dependiendo de la intención. Exacto, eso es muy importante. Bien, entonces por eso hablamos de diferentes tipologías textuales. Hablamos entonces que esas diferencias las vamos a ver desde dos puntos de vista. La vamos a pillar entonces desde la intención y desde la estructura del texto. Principalmente desde la intención en lo que tiene que ver con el examen, con la prueba, ¿cierto? ¿Qué quiere lograr con el texto? ¿Qué se quiere lograr? ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué busca? Eso responde a la intención y muchas de las veces a esas preguntas, esos son muy importantes, vamos a responder siempre con el verbo. Y la estructura, entonces ya la manera como se presenta y se relaciona la información, inicio, nudo, desenlace, conclusión, tesis, cuerpo argumentativo, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando de la estructura. Si bien las estructuras incluso pueden ser confusas, entonces muchas veces vamos a definir sobre estructura de intención, nos vamos a ir principalmente sobre intención, ¿cierto? Porque las estructuras, digamos, pueden variar o se hacen muchas obviedades. Uno ve, por ejemplo, textos expositivos en los que los reporteros opinan y uno dice, pero eso ya lo vuelve argumentativo. No lo vuelve argumentativo. La intención es informar y se le va una que otra opinión por allá, ¿cierto? Bien. Sigamos entonces por acá. Entonces vamos a hablar, muy importante estos dos elementos, la intención y la estructura. Entonces vamos de una vez con el texto narrativo. Contame pues, ¿qué es el texto narrativo? ¿Qué recuerdan ustedes del texto narrativo? ¿Cuál es la intención? ¿Para qué sienten?
tienen secuencia, pero siempre hay una tipología. Sí, siempre hay una tipología que prevalece, claro, recrear, describe puede ser una intención incluso, Dana, que está dentro de los diferentes tipos de texto. Y entonces, de hecho, por eso también se hablan incluso de descripciones literarias y de descripciones técnicas. Dentro del texto narrativo hablamos principalmente de descripciones literarias, me encanta. Fantástico, dicen por acá, leo noticias para ser más sincera, las noticias, hizo un sancocho, le puso marihuana. puro que hule. Las fábulas, relatar, contar, narrar hechos que hacen personas determinadas en un tiempo determinado, perfecto. Y vamos a ver que incluso el texto narrativo tiene unos elementos que son fundamentales. Hay imaginación, busca entretener, divertir, ambienta al lector, contar el chisme. Ahí tenemos el chisme, claro, obvio, súper importante. Eso hace parte del texto narrativo. No todo texto narrativo debe ser fábula, no, de hecho la fábula es un tipo de texto narrativo, ¿cierto? Pero hay diferentes tipos de texto. Tiene una cronología, sí, puede llevar cronología. Alejandro, me equivoqué, no mentiras. Hay un tiempo, un espacio, personajes, tiempo. Ah, perfecto. Ustedes una serie de acciones, leer chismes. Ah, no, ustedes están melos, conectados. Un texto narrativo está diseñado para, y aquí tenemos los elementos principales, los elementos fundamentales. ¿Para qué? Está diseñado entonces para contar una historia, y esa historia puede ser entonces real o puede ser imaginaria, que ahí están los dos elementos, ¿cierto? O real o imaginaria, la cual se forma por una serie de sucesos, hechos, acontecimientos. Eso hace que haya una categoría gramatical que es la que prevalece en el texto narrativo, que es el verbo. En los textos narrativos hay muchos verbos, porque los verbos son los que permiten darle fluidez a la escritura. Son las acciones, son las acciones, es lo que ocurre. Es claro, es lo que permite que se enriquezca la novela, el texto, el cuento. Y esos sucesos, aquí vienen los 4 elementos principales, se dan en un tiempo y espacio determinados, siempre ocurrieron en algún momento, en la mañana, en la tarde, en la noche, hace 2 siglos, la semana pasada, ¿cierto? Y en un espacio puede ser Colombia, París, la habitación, ¿cierto? El parque, y que en la que participan uno o más personajes, ¿cierto? Esos son los elementos principales que puede tener entonces un texto, que debe tener, perdón, un texto narrativo. Los sucesos, que entonces ya estamos hablando de los hechos, acontecimientos, es lo que ocurre. Nació, creció y vivió contigo, haz la voz de Colombia. Nació, se convirtió en un asesino, porque estoy pensando en asesinos, no sé. Bueno, cierto, lo que sea. El chisme. El tiempo, la época y la erosión de los hechos, es decir, cuando ocurrió en 1864 y duró un año, una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, ¿cierto? Qué raro, ¿cierto? Yo creo que es por Pikachu, está poseído, como el capítulo de Los Simpsons que la película lo posee, la peluca, perdón. O sea que estas características son arbitrarias, no, Dana, todo texto narrativo tiene que tener esas características, tiene que tener esos 4 elementos, esos elementos son fundamentales. Listo. Está el espacio son el lugar o lugares en los que ocurre la historia, entonces hablábamos la habitación, la calle, el parque, el cine, donde sea que ocurre, ¿cierto? Los eventos, uno o varios lugares. Y hablamos entonces también de los personajes, el bosque, Caperucita, de los personajes, y cuando hablamos de los personajes, son esos a quienes les ocurren las cosas, o quienes realizan las acciones. Y aquí podemos hablar la mayoría de las veces de un protagonista y unos personajes secundarios, y en algunas ocasiones está el antagonista, que es el que realiza las acciones contrarias al protagonista, ¿cierto? Como Don Quijote, ¿qué pasó con Don Quijote? El antagonista, el malo, claro que sí. Los villanos, sí. Bien, vamos a ver por acá entonces. ¿Cuál es la estructura? Entonces, ya hablando en términos de estructura, ¿cuál es la estructura de un texto narrativo? Un texto narrativo, y eso, vea, desde el colegio, ¿qué colegio? Desde la escuelita por allá, cuando estábamos como por allá en tercero, cuarto, empieza uno a ver esto, sino que, épale, Sofi, me encanta, sí, el antagonista no siempre es el malo, es el que se opone al protagonista, el personaje principal. Inicio, nudo y desenlace, eso es sagrado, eso se lo enseñaron a uno cuando estaba por allá desde
tercero de primaria empieza uno a ver eso, inicio, nudo, desenlace. Y vamos a ver que el texto narrativo tiene un elemento también muy importante que es el narrador, ¿cierto? ¿Cuál es el inicio? El inicio lo que busca es contextualizar al lector, vea, así, aquí en tal parte con X personas, ¿qué va a ocurrir el asunto? Si han leído el perfume en el primer párrafo lo que hace es eso. El perfume en el primer párrafo le está diciendo en Francia, de hecho le da todos los elementos, en Francia, el año, en tal parte, nació este señor, se lo dio todo, lo contextualizó, dónde va a ser el movimiento, dónde es que va a ser la acción y qué es lo que va a ocurrir, e incluso le da por allá en adelante y le dice, acaba de nacer un niño que pues no tiene nada que ver, pero es que va a ser uno de los peores criminales, ¿cierto? Ya nos va a decir qué va a ocurrir, ¿cierto? Exceptuando las crónicas, no tienen esa estructura, o eso, y más las crónicas, obligatoriamente para hacer crónica, tiene que narrar los hechos en un orden del tiempo, pero solo las crónicas están obligadas a hacer eso. Hay otro tipo de textos, pues hay otro tipo de narraciones que pueden ser incluso asincrónicas, ¿cierto? O que pueden manejar diferentes movimientos en las narraciones, pueden ser incluso anacrónicas, van al futuro, vuelven al pasado, retoman, ¿cierto? Entonces tienen varios movimientos, mientras que la crónica sí obligatoriamente tiene que manejar el orden del tiempo, es obligatorio. Rayuela es otra cosa de locos, porque sobre todo con Rayuela lo que Cortázar dijo fue como que léala como quiera, es una estructura fragmentada, pues digo fragmentada y piensas en la película, ¿se vieron? Ay, la película buenísima, recomendadísima. Bueno, recomendadísima las tres, obviously. Ay, era una vez una bella profesora llamada Aide, un 15 de diciembre, me encanta, qué buena novela, qué buen inicio. 100 años de soledad, para ustedes ya tienen todos como ahí con todos yo creo que estamos muy relacionados con este tipo de textos, ¿cierto? Sobre todo porque son de los textos que más nos han llegado a atrapar, así sean los cuenticos. Tenemos el nudo se identifica de dos maneras, es la situación problema, es el conflicto, o sea, es el clímax, incluso se habla del clímax en alguno, el punto más alto o conflictivo o problemático del texto, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Y tenemos el desenlace es el cierre de la historia, pues se acabó y fueron muy felices por siempre o no fueron muy felices por siempre, no sabemos lo que pasó, pero el cierre de la historia necesariamente no es el cierre de la historia necesariamente no es la resolución del conflicto, ¿cierto? Pues puede que el conflicto quede, puede que la situación problema quede sin resolver, pero se finaliza la historia, ¿cierto? Una referencia de Fragmentado. Fragmentado es una película de cómics, pero son tres, eso es una tri, ¿cierto? Cristal tenía daño de estómago y fue al baño, pero cuando se dio cuenta que no había papel fue demasiado tarde y ella estaba desesperada. ¿Qué es eso, Dios mío? Pero Laura, un cuento lógico. Ok. Bueno, hay temáticas muy variadas, por cierto. Y finalmente, dentro de los textos narrativos, siempre vamos a hablar de un narrador. Siempre. Oye, que Kid Budowski. Vamos a hablar de un narrador. ¿Quién es el narrador? Y el narrador es un sujeto imaginario, hace parte también, es alguien inventado por parte del autor. Narrador y autor no son los mismos, siempre los vamos a diferenciar. Una cosa es el autor, Kid Budowski, Laura, y otra cosa es el narrador, el que nos está contando lo que le pasó a Cristal, ¿cierto? Son dos cosas completamente distintas. El autor, Ledana, el autor crea el narrador. Hay de los cuentos, mitos, leyendas y fábulas, son narrativas. Sí, Pisamu, por supuesto que sí. Ya vamos a pillar algunos de esos textos narrativos. ¿Listo? Bien. Importante, ¿cierto? Esas características del texto narrativo. Algunos textos narrativos que ya ustedes han ido señalando, entonces por ahí tenemos el cuento, tenemos la novela, tenemos las leyendas, tenemos los mitos, tenemos las fábulas y tenemos, recuerden que decíamos al principio que los textos narrativos cuentan una historia y esa historia puede ser real o imaginaria. Entonces aquí hablamos incluso, entonces hay que recordemos que también hablamos de historias reales, ¿cierto?
¿En qué se van a diferenciar? Que suelen en términos generales confundir mucho, ¿cierto? Un cuento, súper fácil, obvio, Bobby, un relato corto. Los cuentos se caracterizan justamente, digamos en términos estructurales, podríamos hablar de la extensión, aunque son características que luego es como que pues, y el cuento largo y la novela corta, y queda uno como, maldita sea, sí, Diana, claro que sí, las anécdotas también son narrativas, y las historietas, por supuesto, ¿cierto? Entonces luego tenemos que el cuento largo y la novela corta. Edgar Allan Poe decía, por ejemplo, que un cuento para hacer cuento debería tener una particularidad y es que se lea por lo menos en una hora. En términos generales, si uno es un lector, por ejemplo, juicioso, los cuentos de Edgar Allan Poe, con excepción de 3 o 4, se leen en una hora, ¿cierto? Cuando hablamos de la colección de los cuentos, que son como los cuentos de las mujeres, que tienen nombres de mujeres. Pero en general debería ser esa pues como la extensión o el tiempo que uno se demore leyéndolos. Sin embargo, pues ya luego tenemos el cuento largo. Diferencia entre el cuento y la novela: el cuento permite más ficción, ¿cierto? Obvio, él me anima y los anima a ustedes, ¿cierto? Diferente, digamos, la novela puede ser más fiel a la realidad o puede tener elementos mucho más ligados a la realidad, y el cuento es mucho más ficticio, ¿cierto? Más ligado a la ficción y a la fantasía. Esas son pues como dos de las diferencias entre el cuento y la novela. Tenemos también la leyenda. La leyenda es una, pues hay que diferenciarlas del mito, sobre todo porque es muy teso y ustedes buscan, por ejemplo, en internet y casi siempre se las van a confundir, la leyenda y el mito. La leyenda, y porque toda la vida nos los dieron juntos, siempre era mitos y leyendas, y los juntaron, y eso es como si fuera la misma mezcolanza, pero son dos textos distintos, con intenciones completamente distintas. Las leyendas son relatos de hechos o personajes notables: la Llorona, la Patasola, el cura sin cabeza. Ya vamos a pillar, Tati, la diferencia, ¿cierto? Una de las intenciones con la evolución de los tiempos, una de las intenciones de las leyendas es que se usaron, las mamás, por ejemplo, pregúntale a la mamá, los usaron para generar cambios en las conductas de las personas. Entonces llegaba la mamá y le decía a uno: si usted no porta juicio, la Llorona es una señora que viene a medianoche y se llama a los niños desobedientes. Entonces, ¿qué hacían las mamás? Le daban ese carácter moralizante, hacían que le metían a uno terror para que uno se portara juicioso. El coco, el chucho, el patas, el puta, se lo va a llevar el chanclas. Ese chanclas no, pues el diablo en chanclas, me imaginé la chancla de Estefan. Yo no puedo con la chancla y la pala. No me imagino pues el diablo en chanclas, pero pues que ajá. Ustedes imaginen un diablo en chanclas de 3 puntadas. Ustedes me hacen pensar muchas bobadas, ¿cierto? Entonces, esa es la particularidad de la leyenda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que es que la Llorona, entonces, un relato de hechos o personajes notables. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Entonces, la Llorona era una mujer que perdió a sus hijos, por X razón, ¿cierto? Perdió a sus hijos en una quebra y la señora perdió la razón y se enloqueció. Iba por el pueblo, ay, mis hijos por todo el pueblo, pues obvio, estaba loquita, perdió la razón, y mis hijos, y pues la señora se murió. Pero queda en la memoria del pueblo, y el pueblo queda como que, ay, vea, yo todavía escucho la Llorona, ella siempre caminaba por esta calle, y a veces si uno se queda callado, uno como que todavía, pero es justamente porque queda en la memoria del pueblo, ¿cierto? Eso es como lo que va ocurriendo. Mientras que el mito, para mis hijos, eso me encanta, ¿cierto? Mientras que el mito tiene una particularidad, y es que el mito relata siempre el origen de algo. Esa es la diferencia. Explica el origen del mundo, el origen de la luna, el origen del sol. Ahí tenemos el Popol Vuh, ahí tenemos, iba a decir, es que Kung Fu Panda. Ay, se me escapó el mito de los chinos sobre el origen del mundo. No, ese es otro. Bueno, se me fue. ¿Cierto? Pero tenemos el origen de algo, la explicación de algo. Es una explicación sobre entonces cómo nacen los árboles, cómo nacieron los ríos, la mitología griega. Perfecto, gracias, Majo. La mitología griega, nórdica, ¿cierto? Incluso ahí podríamos decir que
Claro, ¿qué es el génesis? El génesis, dentro de esta clasificación literaria, tendríamos que decir es un mito que relata el origen del mundo y se caracterizan justamente porque no son verificables, no tienen un soporte racional o en la realidad, ¿cierto? Cada mitología, cada cultura, ¿cierto? Cada cultura, Freddy, tiene una mitología para explicar el origen de las cosas, exacto. Sí, la indígena, claro, Nata, la indígena cuenta, la Pachamama, ellos buscaban cómo explicar el origen de algo. Bueno, ¿y por qué existe esto? Porque un día bajó, no sé, Odín y cogió este tronco de árbol y no sé qué, porque un día bajó, salió una serpiente del agua y listo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, las leyendas son personajes o hechos notables de alguien que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo, digamos, en moralizantes, pero el mito es el origen, la explicación de algo. La leyenda no busca que vea el origen de la llorona, no, ¿cierto? El origen de las mujeres lloronas, no, ¿cierto? Es simplemente una mujer que perdió la razón y que se la pasaba por ahí loquita. Mientras que el mito sí es el origen de esto. El Big Bang incluso muchas veces se ha considerado entonces un mito sobre el origen del universo. Bien. Listo. Tenemos entonces también la fábula, hace parte de los textos narrativos. La fábula se diferencia del cuento justamente porque la fábula vendrían siendo lo mismo que las cosmogonías. Es que las cosmogonías, cosmos significa universo y gono significa origen, y entonces la cosmogonía es el origen del universo. Son las diferentes formas de explicar, Epa y Manuel, los orígenes del universo. Epa, Sofi, la particularidad de la moraleja, y es lo que la diferencia del cuento, es que la moraleja, si la fábula tiene una origen significa, es que las fábulas tienen moraleja, los cuentos no. Pero es que yo he leído cuentos que como que lo dejan a uno pensando y reflexionando, pues sí, pero es que la palabra moraleja quiere decir que invita a un cambio sobre el comportamiento, viene de la moral, ¿cierto? De la moral, pito, no me creas, viene de la moral. Entonces, la moral es una invitación al cambio. Si ustedes, como la zorra y las uvas, como la liebre y el conejo, que invitan a no ser engreídos, como el cuervo y la zorra, ¿cierto? Que invitan es como que usted no debería ser de esta manera. Entonces, miren que las fábulas siempre son personificaciones con animales y lo que hacen es invitar a un cambio moral. Los cuentos nos pueden invitar a reflexionar, como por ejemplo muchos cuentos de Augusto Monterroso, pero es una reflexión, no necesariamente algo que apunte a la moral. ¿Listo? Y finalmente tenemos dentro de los textos, hay muchos más, ¿cierto? Pero estos son como algunos, incluso de los más comunes y que suelen generar confusión. Y ya tenemos las biografías hacen, dele con el rin rin renacuajo, Jesús bendito. Que se llama el renacuajo paseador. Y tenemos entonces el cuelcoso paseador Freddy. Y tenemos las biografías. Recuerden que las biografías lo que hacen es justamente contarnos qué. Contarnos la historia de un personaje famoso, ¿cierto? La vida de alguien famosa. Es decir, no. A ver, yo busco por aquí donde estará mi renacuajo paseador. Miren, aquí la tengo, se los voy a mostrar. Así rápidamente, para que ustedes no me creen que se llama el renacuajo paseador, ¿cierto? Vea. Es que yo tengo el libro. El renacuajo paseador. Y se llama Rin Rin Renacuajo. ¿Cuál Rin Rin Renacuajo? Renacuajo paseador. El libro de Pombo. Yo introduciendo a mi querido sobrino en la lectura. Bien. ¿Cuál Rin Rin Renacuajo en mi corazón? ¿Cuál libro pirata? Gracias. Listo. Vamos a pillar entonces un maestro. Ve, un ejemplo. Ustedes me confunden. Bien. Vamos a ver, el grillo maestro, un ejemplo de texto narrativo. Y vamos a ver si podemos identificar ahí los elementos que acabamos de enunciar, ¿cierto? Espacio, tiempo, personajes y pues los sucesos. El grillo maestro. Allá, en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en el que el grillo daba a los grillitos, en el que Aide daba a los aidecitos, no mentiras, a los grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo
era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. ¿Vio? Listo, podemos ahí ver los elementos de los que hablábamos ahí. Personajes, bueno, entonces ya sabemos, vea, el autor, Augusto Monterroso, el narrador, ¿quién es el narrador? No sabemos, es un narrador externo, ¿cierto? No, el narrador no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque no está aquí el maestro. Porque mire que el narrador es algo ya como que allá en tiempos muy remotos, el director de una escuela entró a una clase y el profesor estaba haciendo tal cosa. ¿Quién está contando la historia? Nosotros no sabemos quién está contando la historia, ¿cierto? Alguien, X, ¿cierto? Por allá. De hecho, cuando uno se adentra en las tipologías textuales, podríamos decir, ustedes hablan ahorita de los tipos de narradores, podríamos decir que es un narrador omnisciente, porque conoce muchos detalles de la historia. Omnisciente, épale, Sofi, porque conoce muchos detalles de la historia. Recuerden que ovni significa todo. Y la otra palabra, siente, pues no es siente, es conocer, ¿cierto? Es dire science, que sería conocer. Entonces, conoce todo. Tenemos los personajes, Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, omnívoro, de todo, ¿cierto? Bien, tenemos, tenemos, pues es omni. Tenemos entonces los elementos, tenemos los personajes, claro, hay personajes acá, a quienes les ocurre, están los grillos, están el director, ¿cierto? Bien. Están los aidecitos, ay, me encanta, bien, están los aidecitos. Bien. Está el espacio, ¿dónde ocurren los hechos? En un tiempo muy remoto, no sabemos, ¿cierto? ¿Dónde? Espacio, espacio. ¿Sabemos qué es dónde? En la escuela. En la escuela. ¿Qué más sabemos del espacio? Y el tiempo, no se sabe. Sí tenemos un elemento del tiempo. Sabemos que es invierno. Esto hace parte del tiempo, ¿cierto? El invierno ya nos dice qué tipo de, pues, obvio el tiempo, hello, tiempo frío. No, el invierno ya sabemos que es una estación, que sería pues como una estación, no del metro. Y nos refiere incluso a un tiempo más remoto, al tiempo del director, ¿cierto? Que todo siguiera como en sus tiempos, es decir, a la época, nos remite que no sabemos cuál es, pero sí hay una ubicación temporal. Listo. Uno, ahí está, eso es un pleonasmo, un día caluroso de invierno. Un pleonasmo, no, un oxímoron, perdón. Un día caluroso de invierno. Bien, bien, entonces que ahí empezamos a identificar los diferentes elementos del texto narrativo. Listo, melos entonces con el texto narrativo. Hay una ventaja muy importante, algo muy importante, y es que la Universidad de Antioquia hace mucho rato una pregunta por este tipo de textos, no los usa, los llegó a usar, sí. Ah, mentiras, hace poquito usaron uno, ¿cierto? Eso es un oxímoron, majo. Recuerda que los oxímoron son figuras literarias que lo que hacen es unir, épale, Juanpa, sí, hace poquito usaron texto narrativo, es unir dos palabras que tienen significados contrarios, es decir, podríamos decir antónimas, para generar un nuevo sentido, ¿cierto? Como un silencio atronador de esos silencios malucos, molestos, que uno dice como que alguien hable, diga algo, un silencio incómodo. Bien. Vamos entonces de una con el texto expositivo. Hay oxímoros muy bonitos. La realidad virtual, decir realidad virtual es otro oxímoron, porque la realidad se supone que es lo verdadero y lo virtual es lo que no es. Entonces la realidad virtual es que es una realidad que no es, pero que es verdadera. O sea, ajá.
Bien, ahora sí, nos vamos al texto expositivo porque el reportero soy yo. ¿Se la vieron? A mí me encanta, yo siempre que veo un chisme por ahí, pues no es que yo sea chismosa, yo ya les dije que yo no soy chismosa, a mí no me gusta el chisme, pero alimenta. Vea, saco celular, grabo y mando videos a toda la familia y el reportero soy yo porque sin evidencias no me creen. Eso es lo mejor, me voy a contar un chisme o me lo dramatiza o me manda video, ¿qué tal? Eso todo incompleto. Con esa sección quedó claro. El reportero soy yo, obvio, todo el mundo quiere decir. Me encanta, Julie, sí. Todo el mundo quiere de ese vecino que bota la basura ahí, desgraciado, y lo denuncian a uno públicamente. Obvio, obvio, a lo don José de la aritmética. Vea, usted me está preguntando a mí, pero vea, si usted quiere que yo le cuente, espera, yo le cuento desde el principio, porque es que esto así, si no es desde el principio, amor, esto no funciona. Bien, ¿qué hace un texto expositivo? ¿Cuál es la función del texto expositivo? Un texto expositivo busca, decíamos ahorita, le decía por allí uno de los compis, explicar o informar a los lectores sobre un tema en particular. Los autores utilizan herramientas como, entonces hablaban otro de los compañeros por allí, descripciones detalladas. Entonces aquí se habla, por ejemplo, de la descripción técnica, que es describir el objeto tal y como es, porque una de las cuestiones o de los elementos importantes del texto expositivo es que pues hablan de la realidad tal y como es, por eso no se debería opinar en ello, ¿cierto? Usan un lenguaje sencillo y objetivo. Es decir, no se ponen ahí a inventar que yo creo, que yo pienso, que me parece, que no, la cosa como es, ¿cierto? Suelen estar estructurados en frases cortas y concretas para que las podamos comprender. Este bombillo se nos fundió, ¿cierto? Para que sea más fácil de comprender. ¿Puede haber juicios de valor en este tipo de textos? No. Lo ideal, Johan, es que no haya tipos no haya juicios de valor y tampoco haya opinión, pero esto es Colombia, ¿cierto? Entonces, uno se pilla las noticias, cuando uno habla del texto expositivo, el primer referente que uno tiene son las noticias. Las noticias son informativas, la función de la noticia es informar. Pero entonces uno se pone a ver noticias y eso es la opinadera de los reporteros, ¿sí? O que no debería ocurrir porque la función de ellos es simplemente informar. E incluso uno lee el periódico y los diferentes periódicos uno también encuentra un montón de opiniones. Yo no he dicho nada. Uno encuentra ahí un montón de opiniones que no debería de ser de esa manera porque se supone que se busca dar una información que el otro se entere sin mediar, ¿cierto? Uno debería ser parcial o imparcial. Uno debería ser imparcial. Se supone que no debería mediar los intereses de uno. Pero pues que ajá. ¿Qué tenemos entonces? Hablamos de objetividad, decimos las cosas como son, ¿cierto? ¿De qué color es la pared? Es blanca, pero es que a mí me parece que eso es un blanco que no es blanca, nadie discute que sea blanca. Usted me dice es blanca y ya, ¿cierto? Sí, pues yo ya no veo noticias. Responde a una cantidad de preguntas. Si ustedes ven un texto expositivo, uno podría responder una cantidad de preguntas, estas que tenemos acá, y el texto informativo responde a ellas. ¿Qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó? Una ballena quedó atrancada. ¿Quién? Bueno, ¿qué ocurrió? Pues se cerró la vía porque una ballena quedó atravesada en la vía. ¿Quién? Una ballena. ¿Dónde? No sé, en el mar. No, mentiras, en el mar no quedó atrapada. En la vía a Necoclí. No se me ocurre otra. Cuando la semana pasada y no la podía sacar. ¿Cómo? Pues estaba pescando. ¿Por qué? Porque no tenía comida en el mar, qué sé yo, no me tiras. Pero es eso. Alias tajada, lo fritaron, no. Ay, no, eso es puro que ustedes y no. Exacto, entonces normalmente un texto expositivo lo que hace es brindarnos este tipo de información, informarnos, dar cuenta de qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo? ¿Listo? Esas es, digamos, las preguntas que debe responder. ¿Debe responder a todas? No, pero por lo menos responde a algunas de ellas. Y manejan un lenguaje sencillo. ¿Cuál es la idea? A menos que estemos hablando de textos expositivos de carácter científico o divulgativo, que entonces ya estamos hablando de textos expositivos especializados, ahí ya se maneja un tipo de lenguaje más específico o incluso técnico. Normalmente los textos expositivos, entonces son textos que manejan un lenguaje sencillo, la objetividad para que sea comprensible por todos.
Listo. ¿Qué estructura tiene un texto narrativo? Un texto expositivo es una estructura muy simple, ¿cierto? Tiene una introducción. En esa introducción se busca ¿qué? Contextualizar al lector. Muchas veces incluso esa misma contextualización la vemos desde el título. Un buen texto, una buena titulación del texto debería contextualizarnos sobre qué nos va a informar, sobre las tajadas que fritaron a balazos, no mentiras, sobre los textos científicos, Sofi, suelen ser, depende, pero suelen ser de carácter expositivo. Porque lo que hace el texto científico es mostrarnos los avances de X desarrollo, ¿cierto? Yo creo, mejor dicho. Tienen introducción, desarrollo, ya lo dijeron por allí, ¿cierto? Desarrollo que hacen exponer de manera clara y ordenada eso que nos quieren presentar o que nos quieren contar. Y finalmente tiene una conclusión, y más que una conclusión en el sentido de lo que yo pienso, es una recapitulación. Bueno, como vemos, no podemos viajar en estas vacaciones al mar de Necoclí porque hay una ballena varada, ¿cierto? Entonces eso, recapitula, recoge. Es un ejemplo, casual. Un contrato también cuenta como expositivo. Sí, porque es que en un contrato, Yanis, porque es que en un contrato lo que están haciendo, le están informando a usted, usted, Pedro Antonio Cárdenas, va a aceptar los siguientes cargos, va a proceder de esta manera, se le va a pagar esto, informa simplemente sobre en qué consiste la contratación. Es un texto de carácter, entonces, expositivo. Las leyes son expositivas y los abogados argumentativos. Es que el problema con las leyes, pues no son las leyes, el problema es que las leyes están ahí para ser interpretadas. Entonces ahí el problema radica es justamente en la interpretación que se le dé al asunto. La ley dice que no se puede hacer y luego llega el abogado y le dice, pero, y ajá, sí o qué. El contexto es una tesis, el contexto, no necesariamente Heiler, bueno, Smith, no necesariamente es una tesis, es simplemente la introducción al tema, ¿cierto? ¿Qué les voy a presentar? ¿De qué les voy a hablar? ¿Cierto? Bueno, ¿qué más veo yo por aquí? Las leyes se someten a una interpretación, sí. Y finalmente, lo que es muy importante en un texto de carácter expositivo, en un texto expositivo, es la neutralidad. Se supone que uno debería ser neutro, que yo no debería opinar. Entonces, cuando uno pilla las noticias, por ejemplo, volvamos, la Biblia no es expositiva, Leo. La Biblia se considera narrativa, compuesta por diversidad de textos narrativos. Tiene muchos tipos de texto. Tiene, por ejemplo, las parábolas, que son un tipo como de apologías, de apólogos, perdón, que lo que hacen es justamente invitar a la reflexión. Está, digamos, los salmos, que son una especie de canciones, las odas, los cantares. Entonces tiene las epístolas, las cartas, son narrativos. Es un texto de carácter narrativo compuesto por, dentro de ella, diferentes tipos narrativos. Bien. Entonces, bueno, estábamos hablando de la neutralidad. Entonces, no sé si ustedes han pillado que normalmente hay una noticia en desarrollo. Y entonces en la noticia en desarrollo llegan y está el reportero allá y le están mostrando a uno, el man, pues le muestra el video en el que el man lo atracó y dice, el presunto atracador, y uno dice, pero ¿cuál presunto? Si yo vi que lo atracó, fue él. ¿Qué hace el reportero? El reportero no dice el atracador porque él no se compromete con la información, él simplemente dice, el presunto atracador manifiesta que él no fue, qué sé yo, ¿cierto? Algo así. Pero entonces no hay ese compromiso con la información justamente porque no lo digo yo, fueron ellos, hay que esperar que la ley resuelva, que digan que sí, que no, pero yo no me comprometo y por eso se debe manejar esa neutralidad en la presentación de la información. Porque yo les juro que yo en la vida real soy muy seria, yo no sé por qué me pasa esto aquí. Algunos textos expositivos. Nos vamos a pillar, nos vamos a
Principalmente nos vamos a encontrar entonces con la noticia, nos vamos a encontrar con el documental, ahí tenemos el documental de las ballenas jorobadas que están arribando a nuestras, esas son del Pacífico. Cuando dicen supuestas en casos como abusos, claro, pero es que eso, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa, Lau? Que yo no sé y yo no puedo opinar y yo no puedo hacer ese juicio de valor. El asesino, yo no sé si es un asesino. Entonces, a mí lo que me toca decir, el supuesto asesino, la justicia lo someterá, pues yo no sé. Yo no puedo decir que él sea el asesino porque no es mi potestad, tiene que ser el otro. Entonces, ahí es donde uno dice como que, ajá, pero sí la violó, pues desgraciado, la mató, qué sé yo, y entonces ahí es donde queda, pero es porque ellos no se pueden comprometer con esa información, ¿cierto? Exacto, lo que dice Luis Miguel, iba a decir lo que dice Miguel, ¿cierto? Los pueden demandar. Porque incluso si la ley como funciona tan mal aquí o tan raro, dicen como que, pues no, resulta que no es él, entonces como que, sí vio, entonces usted dijo que yo sí era, entonces hágame el favor y venga a pagar porque es que yo no fui, vio. Él la pichó. ¡Épale, Juanca! Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y yo no lo puedo tratar a usted de culpable si yo no estoy segura de eso, ¿cierto? Y no soy yo la que voy a decirlo. Están entonces expositivos, están los documentales, ¿cierto? Los documentales de más atrás, en la sabana, están los leones copulando. La leona se acerca lentamente. Entonces, los documentales también lo que hacen es simplemente informar. Es que los documentales hablan así, ¿no? Algo así, ¿cierto? Tenemos las recetas. Claro, las recetas. Cuando uno va a hacer por allá la sopa de pollo para botas, ¿uno qué hace? Sigue, vea, cocine 4 patas, échelas al agua, cuando el agua esté en ebullición, qué sé yo, uno lo que hace es seguir una serie de instrucciones, ¿cierto? Entonces, las recetas también son entonces expositivas. Tenemos también los manuales, cuando uno se compra esas cositas por allá para ensamblar en Home Center o en esos almacenes, en esas grandes cadenas, que uno se compra y no lee el manual, sino que intenta armarlo así al ojo y que luego le toca coger el manual, para eso están los manuales, para decirle cómo lo tiene que hacer. Es una guía de instrucciones. Tenemos los reportajes son unos textos de carácter expositivo. Ustedes se han visto Séptimo Día, el reportero soy yo otra vez, ¿vio? El reportaje es un tipo de texto expositivo, pero que le permite al reportero opinar. Ahí se le hace un seguimiento a una noticia. Y si se han visto Séptimo Día, ustedes se dan cuenta que el reportero, de alguna manera, pues en algunas ocasiones opina. Es como el único tipo de texto expositivo que tendría como esa licencia como para opinar, pero es simplemente por el seguimiento que se le da a una noticia y por la cercanía que establece con los implicados en el asunto. Entonces, claro, están los relatos de las personas que están implicadas en la noticia. Y los libros de texto. Los libros de texto, estamos hablando del libro de biología, del libro de química, de Baldor, no mentiras. Estamos hablando de los libros que teníamos, por ejemplo, en el colegio, que no son esas guías. Esos libros también son de carácter expositivo. Listo. ¿Qué dicen por acá? Voy para derecho. Listo. La receta, sí. 2 de arroz, los géneros argumentales periodísticos son expositivos. Periodísticos, Jenny, expositivos. 2 de arroz por 1 de agua. ¿Y cómo es, mamá? ¿Tengo que lavar el arroz con jabón o no? Listo. Seguimos para acá. Bien. Eso con respecto entonces a los textos expositivos. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplito. Dice por acá, Saramago dice que el mal fomento de la lectura genera analfabetas funcionales. El Premio Nobel de Literatura José Saramago alertó ayer en Granados sobre la ineficacia de las escuelas para fomentar el hábito de la lectura entre los niños y el peligro que ello supone para el futuro. La escuela prepara mal, el instituto prepara mal, la universidad prepara mal, lo que ha propiciado la figura del analfabeto funcional. Es decir, aclaró, gente que es incapaz de usar lo que aprendió, que no ejerce la función del alfabetizado. Todo ello, añadió el escritor portugués, puede tener consecuencias tremendas, incluso para la democracia. El autor del Evangelio, según Jesucristo, pronunció su pregón en una abarrotada sala de palacio de los condes de Gavia, tras un frustrado intento de hacerlo en el Corral del Carbón por culpa de la lluvia. Pese a la baja capacidad de megafonía de la sala y a la enorme cantidad de público asistente, el silencio fue total.
Hace falta, muy en serio, una campaña de fomento de lectura y un debate serio sobre cómo la escuela está preparando o no a los ciudadanos para la lectura y la comprensión, afirmó. Bien, entonces, ¿qué pasó por aquí? ¿Qué pasó por aquí? ¿Qué tipo de texto es esto? Esto es un tip, es una noticia, no por el ayer y el objetivo. Es una noticia. ¿Y por qué me está preguntando? Vale, no, así, con toda la seguridad del mundo. Es una noticia y con el tiempo nos sentimos más cansados, sí. Y eso es lo difícil de la virtualidad, pero sí, es muy difícil y por eso yo estoy aquí para hacerlo reír y pues está picho, no mentira, no se me aburra. Listo, es un artículo de opinión. ¿Será, Tati, esto es un texto expositivo o es un texto argumentativo? ¿Qué será esto? ¡Aide, señor! En estos textos que parecen periodísticos como este, puede ser que la autora reciba una opinión muy detonante y eso lo convierte en argumentativo. No, eso no es argumentativo, Teo. ¿Por qué les parece argumentativo, expositivo, Vamos que vamos, sí, esto pero empezó informativo o expositivo, expositivo, informativo, como quiera al lado. Vienen siendo lo mismo. La clasificación en términos de etimologías tendríamos que decir expositivo, ¿cierto? El informativo hace parte de los textos expositivos. Argumentativo, dice Lenny, la opinión no es de ella o de él, épale. Narrativo nos dicen por aquí. Argumentativo porque no tiene respaldo científico, pero porque hay que tener respaldo científico, Juanda. La noticia no tiene respaldo científico y es expositivo. Expositivo, el autor no da su postura, perfecto, Mariana, expositivo, que dé la opinión, no, ella no está opinando o él no está opinando. El argumento está entre comillas, lo que está, épale, el lenisaurio. No es el autor, perfecto. Ojo, que eso es muy importante y este texto está aquí por una intención. Y es que muchas veces, ojo, y ya ustedes, algunos en los comentarios que he leído así como rápidamente, píllensela. Esto no lo está diciendo el que escribió el texto, eso está entre comillas. Y además usa expresiones como aclaró, afirmó, dijo, ¿cierto? Entonces, pille, dice, ojo, Saramago, el Nobel de Literatura, él alertó sobre la importancia de la lectura. La escuela prepara mal, la universidad prepara mal, ¿cierto? Lo que ha propiciado la figura del analfabeto funcional. Aclaró, ¿quién aclaró? Saramago, no él, no es el autor del texto, es el que está diciendo que hay analfabetos funcionales, que eso sería una opinión, pero no es él simplemente está citando lo que dijo Saramago, ¿cierto? Para no comprometerse. ¿En qué consiste? Gente que es incapaz. Todo ello añadió el escritor portugués, no yo, él dijo, puede tener consecuencias tremendas. Entonces, es muy importante, épale, Tati, aquí no tenemos quién escribe el texto, pero es muy importante que aprendamos a identificar esos elementos gramaticales dentro del texto, esos elementos ortográficos, ¿cierto? Dentro del texto, porque nos puede generar una confusión. Yo podría creer que es el autor el que está opinando, pero no es el autor el que está opinando. Es el autor del texto refiriendo la opinión o lo que dijo este señor Saramago. Se la pillaron ahí, esto es, ahorita decían por allí, es una noticia, dice, va, lo que dijo Saramago ayer en la conferencia fue esto, me están informando lo que dijeron, un evento ayer, y yo les voy a contar qué pasó en ese evento, está recontando, perfecto, Pablo, bueno, yo no sé si Pablo, Juanpa, listo, Ley, se la pillaron ahí, eso es un texto expositivo, es una noticia. Cuando digo justamente, decía uno de los chicos por allí que no tenía soporte científico, los únicos que deberían tener soporte científico tendrían que ser entonces las divulgaciones científicas, en sentido estricto, no todo texto es positivo porque no todo es de carácter científico, no tiene que tenerlo, ¿cierto? La noticia simplemente yo informo lo que ocurrió. ¿Cómo vamos? Estamos melos, sí, estamos melos, sí. Bien, listo, Le. Vamos a seguir por acá con uno de los textos más importantes, no porque los otros no lo sean, sino porque es uno de los textos más usados y que más dificultades nos pueden generar en la resolución de las pruebas, porque justamente son esos que nos ponen a nosotros a pelear y uno dice, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo hago para no meter mi opinión ahí, maldita sea?
El texto argumentativo, ojo, porque soy el profesor y punto, pilas, que eso no es un argumento, ¿va? Estamos acostumbrados a no argumentar o a creer que cualquier cosa que decimos es un argumento. Mi amor, ¿tú por qué me amas? Porque sí. Pues, pero ¿por qué? Porque sí, estoy preguntando bobadas. No, argumenteme, amigo, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Porque soy hermosa, porque soy una diosa, qué sé yo, porque sí, hello. Nada, queremos que nos argumenten, tenemos que tener soportes. Cuando hablamos de argumentación es porque hay un montón de ideas que deben soportar la base. Mi amor, te amo porque, y que tengan relación. Mi amor, te amo porque sabes cocinar. Oigan a este, ¿qué le pasa? Entonces no me ame. Hello. ¿Qué tal? Argumentos de autoridad como la mamá. Imagínese que la cocina sabe nada. Ay, bendito sea el Señor. Te amo porque sabes hacer aseo. Oigan a este desgraciado, vaya con la trapeadora mía, yo le enseño, su mamá no le enseñó. Y si no le enseño yo, como ella apunta el palo mío, ¿qué tal? Ay, te amo porque, imagínese, no, es que yo la amo porque es que sale con Pichu y que tiene que ver Pichu, pues, pero no porque yo, ¿cierto? Hay que aprender a argumentar, esa es una de las cosas que más nos dificulta con el texto argumentativo. Lo que nosotros debemos aprender a reconocer justamente es que hay unas ideas que buscan soportar a otras, que no voy a decir algo porque sí, sino que debe haber unas ideas que deben soportarlas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención de un texto argumentativo? Un texto argumentativo busca defender o atacar una opinión, ¿cierto? Sobre algo o de alguien. O simplemente busca exhibir el punto de vista que tiene sobre algo. ¿Con qué intención? Con la intención puede ser de convencer, de persuadir, de disuadir o simplemente de criticar una realidad. Porque es importante que ustedes tengan en cuenta esto, ¿cierto? Porque casi todo el mundo dice, es que el texto argumentativo busca convencer y ese texto no es argumentativo porque no me convenció. Pues es que no todo texto argumentativo busca convencer, no señores, no crea eso. Si yo quiero es rajar de la vida, pues rajo y qué. Pero yo no estoy de acuerdo, no me importa, yo solo quería rajar. Y, por ejemplo, hay un examen, exacto, es de la postura, pero no me convenció, no me importa, es que yo lo quiero convencer, usted crea lo que le dé la gana. ¿Qué tal? Cuando uno ve, por ejemplo, hay un examen que usó la U de Héctor Abad Faciolince sobre el odio al teatro, él por allá renegando del teatro, que el teatro era lo peor, que no sé qué. Entonces uno dice, no, es que eso no es argumentativo porque no me convenció y el teatro a mí sí me gusta. No, es que él no le está convenciendo, él le está diciendo, a mí no me gusta esa vaina pues del teatro tan maluco que lo estén a uno involucrando ahí, la fobia al teatro, épale Mateo, el hígado de perro crudo. El que está haciendo lo quiere convencer a usted de que el teatro sabe, es como de comer hígado de perro crudo. No, pues él no le está convenciendo, le está diciendo, eso me sabía mierda, qué pereza, no quiero. Pues a mí no me importa si a usted le gusta o no le gusta, a mí no. Es eso, es simplemente eso, ¿cierto? De perro crudo, Tati. Entonces, ojo, hay que borrar esa idea de que todo texto argumentativo nos quiere convencer porque eso no es cierto. Listo. Cuando William Ospina dice por allá en los niños ese horrible invento, dice, lo está convenciendo de que los niños son horribles. No, pues si a mí me gustan los niños, oigan a ¿qué le pasa? Y puedo renegar con él, ¿cierto? Entonces, ahí está. No todo texto argumentativo nos busca convencer. Algunos simplemente buscan criticar, otros simplemente buscan opinar y listo. Contraargumentar, que es lo que hace, por ejemplo, Rubiano cuando le contesta a Faciolince. Listo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características entonces del texto argumentativo? En el texto argumentativo, a diferencia del texto expositivo, sí vamos a encontrar subjetividad. Aquí sí es yo pienso, yo creo, a mí me parece, no me importa. Vamos a encontrar los juicios de valor, ¿cierto? Pero hay de siempre, y eso es otro reclamo que ustedes le hacen en el texto argumentativo, ahí no hay opinión, pues porque yo no vi que dijera, yo pienso que, porque recuerden que cuando uno estaba por allá en 10º y 11 que lo podían escribir ensayos, a uno le decían, el ensayo se escribe como el ensayo se escribe en tercera persona, el ensayo se escribe de manera impersonal. ¿Qué quiere decir? Entonces el ensayo no es argumentativo, el ensayo es un texto de carácter argumentativo que se escribe normalmente, no quiere decir que no se pueda usar la primera persona, el yo, pero normalmente se escribe en tercera persona.
¿qué es lo que yo debo aprender entonces a identificar? Esos famosísimos juicios de valor, ¿cierto? La subjetividad, entonces, desde el punto de vista del autor, los juicios de valor. Los juicios de valor es cuando dentro de lo que yo estoy diciendo se percibe una connotación positiva o negativa con respecto a algo. Si yo digo, por ejemplo, que se debería legalizar el aborto como medida para regular la tasa de natalidad, ¿eso qué es? Una expresión, una expresión objetiva o es un juicio de valor. El aborto debería aprobar para controlar la tasa de natalidad. Chao, que manatilla, eso es un juicio de valor. Yo estoy diciendo que es positivo el aborto para controlar los nacimientos. Sino que a veces los juicios de valor no es tan fácil identificarlos porque uno no dice eso es bueno, eso es malo, no, sino que se percibe una idea y de hecho son ideas, y eso es lo importante con los juicios de valor, a veces se exponen unas ideas con las que se entra en conflicto. Oigan, a yo no estoy de acuerdo, ¿qué le pasa? Cuando es una expresión que entra en conflicto, uno dice, ay, venga, no señor, pues no, venga, ahí hay algo sospechoso, ¿cierto? Diferente que le digan a uno, la célula es un organismo vivo, que oigan a que la célula es un organismo vivo, ¿qué le pasa? Obvio, a uno ahí no discute, uno ahí no alega, uno dice, ah, bueno, sí, ok, pues y sigue por la vida normal. Esa es la diferencia, ¿cierto? Listo. Y finalmente, entonces, el texto argumentativo hace uso de recursos argumentativos. Recursos argumentativos como qué, como la emotividad, ¿cierto? Cuando se sirven, por ejemplo, ¿a usted le gustaría que eso le pasara a su hijo? ¿A usted le gustaría que su esposo estuviera trabajando y saliera un señor y le dijera, usted no sabe quién soy yo? Entonces, es jugar con la emotividad del otro, ¿cierto? La pregunta retórica, que la vimos un poquito, hablamos un poquito de ella en nuestro último encuentro, en el encuentro del miércoles, que decíamos como que, bueno, que es una pregunta que invita a la reflexión, ¿cierto? No es una pregunta que se vaya a responder, hace uso de la contraargumentación, entre otros recursos de la argumentación, ¿cierto? Aquí como por mencionar algunos elementos. Bien, ¿qué estructura tiene? Tiene OBI, una introducción. Cuando hablamos de la introducción, estamos hablando entonces de un planteamiento de una tesis. Ojo, hay de entonces todos los textos argumentativos tienen tesis. No, pueden tener idea principal, una idea que se busca defender o una idea que se busca rebatir, pero no todas las vamos a llamar tesis, ¿cierto? Eso es importante también que lo aprendan a diferenciar. Y eso vamos a hablar también entonces cuando estemos en el desarrollo de las clases. ¿Tiene desarrollo? El desarrollo hablamos entonces de la exposición de los argumentos o hablamos de cuerpo argumentativo. Son una serie de ideas que vienen a soportar esa tesis o esa idea central del texto. Hablamos de una conclusión que puede ser entonces una recapitulación de todo eso lo que venía diciendo para afirmar que está de acuerdo o no está de acuerdo o para presentar una nueva propuesta. Y entonces ya aquí hablamos de la distinción entonces de lo que es una tesis o un planteamiento. La tesis es el eje central que se busca sustentar y es la base del desarrollo, ¿cierto? Pero vamos a ver que son dos cosas que pueden llegar a ser lo mismo, tesis y planteamiento pueden llegar a ser lo mismo, pero no necesariamente vamos a encontrar tesis en todos los textos, sino más bien vamos a encontrar un planteamiento. Ahí hay unos matices que hay que distinguir. ¿Listo? Bien. Debe ser debatible. Perfecto, Freddy. Listo, ¿cómo vamos ahí? Melos. Vamos, Melos. Cisas. ¿Qué tipos de textos encontramos dentro de los textos argumentativos? Vamos a encontrar entonces la columna de opinión, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, un William Ospina, un Daniel Samper, un Antonio Caballero, un Daniel Coronel. Vamos a encontrar la editorial. ¿Qué es una editorial? Una editorial es simplemente una columna de opinión, pero que no firma un solo, es una columna de opinión que firma la editorial. Es decir, reúnen a todos los periodistas, venga, hágame el favor que vamos a responder un texto, normalmente es por responder un texto, y entre todos vamos a responder, ¿y quién firma? Firma el equipo del Colombiano, firma el equipo del Tiempo, ¿cierto? Entonces, esa es la editorial, un artículo que firma no un autor, sino la editorial, es decir, el periódico firma que hubo. Los ensayos son de carácter argumentativo. El texto filosófico, la filosofía es argumentativa, ¿cierto?
La religión también es argumentativa. Si ustedes van a misa, por ejemplo, lo que hacen los curas cuando están haciendo el análisis del evangelio es una interpretación, la cueva de Platón, es una, es una interpretación de las palabras, y es una invitación. Miren que lo que hacen los sacerdotes es invitarlos a que se adhieran, a que cambien, a que no, qué sé yo, ¿cierto? Y obviously la política, la politication es argumentativa. Lo que hacen los políticos es persuadirnos, disuadirnos, decirnos que porque son los mejores, X, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia se usan textos filosóficos? Un texto filosófico cada año, no mentiras, no sé la frecuencia, pero sí han aparecido textos filosóficos dentro de la universidad, pero más que textos filosóficos, es incluso a veces lo que aparecen son ensayos o textos que citan a filósofos y ya ustedes se quieren morir. O sea, puede ser un texto, puede ser un ensayo, y ustedes ven que dicen Nietzsche y dicen, oh my God, filosofía, la muerte, perdí. No. O es incluso una columna de opinión y citan por allá a, no sé, a Stanislao Zuleta y ustedes dicen, no, filosofía, ya, perdí. No, pues, no, hay que darle la oportunidad a la filosofía, ¿cierto? Oh, pues, bien. Y vamos a ver entonces un pequeño ejemplito de un texto argumentativo. ¿Y para qué sirve un bebé recién nacido? Eso es una pregunta retórica, no hay que responderla. Sobre la inutilidad de la filosofía. Mientras algunos funcionarios públicos cuestionaban la enseñanza de la filosofía en los colegios y los académicos responden tratando de sustentar su utilidad, el autor de este ensayo hace de abogado del diablo en una defensa paradójica de lo abstracto y lo inútil. Cuando Michael Faraday, el físico del siglo XIX, descubrió que moviendo un imán sobre el cable de cobre podía generar una pequeña corriente eléctrica, el público indignado le interpeló. ¿Y para qué diablo sirve tal cosa? Faraday, molesto, se ingenió una respuesta que el tiempo daba en buena medida a su contraindignación. Para nada. ¿Y para qué sirvió un bebé recién nacido? Vio en tu cara. Entonces, ahí, por ejemplo, en este tipo de texto es claro que es argumentativo, ¿cierto? El loquito, sí, ok. Bien, ahora sí. Texto más común en el examen de la Universidad de Antioquia, si tuviéramos que hablar en términos de porcentajes, según mis últimos estudios y mis análisis estadísticos, el 80% son de los textos argumentativos. Han salido textos y salen textos dispositivos y digamos que hay un 5% que pueden ser textos narrativos. Ya lo otro que también es importante aprender a reconocer es que puede haber texto argumentativo que se sirva de la narración para, según mi análisis y tomando en cuenta las variables. Obvio, Bobis. Listo, listo. Entonces, digamos que por eso el texto argumentativo es uno de los textos que más buscamos trabajar, porque es uno de los textos que más dificultades suele llegar a ocasionar, sobre todo porque es a veces difícil separar la opinión de los autores de esa cosmovisión que nosotros tenemos. Fuente, lo dijo Pichu. Amén. Y en la UDA, ¿cómo lo hacen? En la UDA lo hacemos facilito. No, en la UDA no es que nos van a preguntar de manera directa por tipología textual, pero estas son preguntas que se clasifican como preguntas de tipología textual. Ya vamos a pillar por qué. Si usted hubiera sido un niño en esos tiempos, habría podido presenciar con asombro y quién sabe si dolor uno de los entierros más descomunales que haya organizado Medellín. Un entierro por lo alto, planeado por años, promovido con entusiasmo y finalmente ejecutado con bríos, recursos y convicción. Un crimen, lo han llamado algunos, un asesinato, otros, un mal necesario, un acierto incluso, pero un entierro al fin y al cabo. La pregunta 29 decía, la actitud del autor que se insinúa en el párrafo 1 es de. Esto es una pregunta de tipología textual. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, bueno, ¿qué es lo que está mostrando ahí el autor? ¿Cierto? ¿Qué evidencia? La C, nunca había leído el texto. Bien, ese es de la toma, es del último examen de la universidad, jornada 1. Listo. Y ahí era pues muy fácil identificarlo porque él decía como que unos han dicho que estos, otros que esto, pero él no muestra su percepción sobre el asunto. Otros que esto, pero pues bueno, que ajá, pues no sé, pues un crimen, al fin y al cabo, no sé cómo llamarlo. Entonces, él no es claro con la postura que él tiene, ¿cierto? Sí, no es que de carnícola despista muerto, digamos.
no llegue, ajá. Bien, vamos a pillar esta otra preguntita. Dice por acá, la exuberante adjetivación para uno de los entierros, en el párrafo 1, se debe a que aquel autor, entonces claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba en esta pregunta? A ver, eso se desconfiguró también. Listo, sí. ¿Qué es lo que pasa? Porque también es una pregunta de tipología textual, porque tiene que ver justamente con la manera como el autor se refiere o se expresa con respecto al asunto, ¿cierto? Entonces estamos hablando que dentro de la tipología textual, si es un texto argumentativo, ¿cierto? Y se usa y se busca persuadir al lector, se usa una particularidad de palabras, una adjetivación, como para evidenciar su intencionalidad. Entonces, por eso decíamos como que, bueno, piensa que no fue uno de los entierros, sino el entierro. El entierro de la mamá, más porque, si recuerdan, el texto se llamaba como el entierro de la mamá, no recuerdo muy bien el texto, el nombre del texto. Y otra pregunta de tipología textual, recuerden que lo veíamos ahorita, las preguntas que indagan por intención son preguntas de tipología textual, ¿cierto? Y entonces en ese sentido nosotros lo que hacemos también es pillar, recuerden, hablábamos de los verbos son súper importantes. La fábrica de Coltejer es referida 2 veces en el texto 1 y 1 vez en el texto 2, esta pregunta también la analizamos en la última clase, la intención del autor. En el texto 1 es, y aquí es pillar, bueno, entonces, ¿cuál era la intención? Celebrar, estaba celebrando que pasara esto, estaba inculpándola por la contaminación era del segundo texto, agradecer su protagonista el embatamboramiento, no, él estaba mostrando cómo Coltejer influyó en los cambios de ese sector. Y en el otro, recuerden que hablábamos que le estaba echando la culpa a Coltejer por la contaminación. Listo, esos son como tipos de preguntas que tienen que ver con tipología textual. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos, Melos, vamos a la parte más divertida, amor, venga que sí es para eso. ¿Y eso cómo lo hago? Poniendo en práctica, bebé. Venga que sí. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar entonces con el texto. Deben importarnos los feminismos a propósito de la conmemoración de los derechos de las mujeres. El pasado 7 de marzo, la BBC presentó el caso de una mujer indonesia, Meriam Skabu, que lleva más de 9 años buscando justicia frente al maltrato desmedido que recibió por parte de otra mujer para la que trabajó como empleada doméstica, la cual la sometió a diferentes formas de violencia durante 8 meses en los que la mantuvo encerrada. El crudo y doloroso relato de Meriam abre diversas reflexiones a propósito de la conmemoración de los derechos de las mujeres. Es probable que algunas personas, principalmente aquellas que se empeñan en deslegitimar irreflexivamente toda clase de luchas feministas, se valgan de este caso para señalar que el feminismo, el cual consideran como un movimiento unitario y homogéneo, pierde todo sentido cuando se demuestra que hay mujeres que ejercen violencia sobre otras mujeres. Esta afirmación, sin embargo, se sustenta en un prejuicio bastante común, según el cual el feminismo busca imponer la supremacía de las mujeres sobre los hombres, desde una posición radical y maniquea que ataca a los hombres indiscriminadamente y los tilda como villanos sin importar la razón. Lo que no se entiende desde esta postura es que el feminismo no es antihombres y que la violencia perpetrada por mujeres hacia otras mujeres y en general hacia otros seres humanos es perfectamente posible en sociedades que no solo son patriarcales, sino que también están atravesadas por el racismo, el clasismo, la desigualdad y la colonialidad. Meriam se encontraba en una situación de desventaja por su género, por su clase social y por su condición de migrante. Reconocer esto es importante para comprender que en todos los lugares hay diferentes problemas que se superponen y que estos crean múltiples niveles de injusticia social. Hay mujeres que han sido discriminadas por los movimientos que dicen representarlas, porque en el afán de fijar las identidades se ha perdido de vista que no hay una sola forma de ser mujer y que hay posiciones en el mundo que no se pueden homogeneizar. Así, mientras por un lado algunas mujeres musulmanas radicadas en Europa reivindican su decisión de usar el hijab islámico y piden que no se les discrimine por esto en su entorno laboral, por otro lado, la vida de las mujeres afganas ha cambiado radicalmente desde la toma de Kabul por parte de los talibanes, quienes no solo han decretado que las mujeres deben cubrirse el rostro y el
deben cubrirse el cuerpo y el rostro en lugares públicos con una burka, sino también otras medidas que constituyen un retroceso en materia de derechos para ellas. Las reivindicaciones de unas no niegan las violencias de otras. Perdón, no niegan las violencias a las que pueden estar sometidas las otras. Hay otra complejidad que se entreteje en lo que respecta a la violencia que se ejerce sobre los cuerpos femeninos o feminizados. Y esa es la razón por la cual hablamos de feminismos en lugar de un solo feminismo. Comprender esto tan solo es el primer paso en la búsqueda de una solidaridad entre mujeres. Pero difícilmente, me perdí. Puede existir sororidad cuando las relaciones están mediadas por jerarquías, estereotipos y relaciones de poder. Incluso en los países latinoamericanos en los que se reconoce la diversidad étnica y cultural, como Bolivia y Ecuador, las mujeres indígenas permanecen marginadas dentro del proyecto de Estado y sienten que su exclusión es triple, por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. Ahora bien, los cuerpos femeninos y feminizados no son, desde luego, los únicos que han sido controlados y violentados. Diferentes reflexiones feministas han puesto de manifiesto que el patriarcado configura masculinidades bélicas que sustentan el exterminio de los cuerpos masculinos y que explican, en buena medida, por qué la tasa de mortalidad por homicidio es mayor para los hombres. Es en este punto donde debemos retomar la pregunta planteada en el título de esta nota. Cuando reconocemos que detrás de una violencia de género hay múltiples problemas que se entrecruzan, podemos comprender que lo que pasa a una mujer es el síntoma de algo más grande. Como propone Segato en una entrevista de la Universidad Nacional de General Sarmiento, la violencia de género siempre permite hacer un diagnóstico de la sociedad. Los crímenes contra las mujeres no son crímenes de intimidad, se trata de crímenes políticos, porque ponen en evidencia un sistema de relaciones de poder y de condiciones sociales asimétricas. Incluso las campañas de deslegitimación contra las luchas feministas constatan que las mujeres están siempre bajo sospecha. Las luchas feministas han puesto de manifiesto que la desigualdad no es una categoría suficiente para diagnosticar la sociedad y que las violencias siempre se inscriben sobre los cuerpos. Una de las razones por las que debe importarnos los feminismos es precisamente por la reivindicación que han hecho de los cuerpos, los cuales por mucho tiempo estuvieron excluidos del ámbito de la política, así como sus discontinuidades y debilidades. Los feminismos deben interpelarnos y conducirnos a una revisión crítica de nuestras sociedades sin perder de vista la heterogeneidad y complejidad de las relaciones cotidianas. De esta manera podremos reconocer, entre otras cosas, que las mujeres también producen patrones de dominación y que la misoginia no es simplemente una patología o una tendencia psicogenética exclusiva de los hombres, sino un mal sociopolítico que permea toda la cultura, incluido el ámbito de las relaciones afectivas. Los feminismos devienen, por lo tanto, como una posibilidad de mirarnos y de poner de manifiesto las estructuras que dieron lugar a todas las violencias que padeció Marianne Scabou y que aún soportan muchas mujeres desde diferentes posiciones en el mundo, entre ellas las que sostienen el trabajo y las luchas de otras sin recibir crédito alguno. A ver, yo los leo por aquí, estaban diciendo, nada que ver, pero solo con ver a la gente que dice que el machismo ya no existe, me dan ganas de demostrar cómo ven las mujeres en algunos países de Medio Oriente, en una comunidad africana, donde literalmente les cortan el clítoris cuando son unas niñas, juicios de valor, silau, para no sentir placer, y los hombres, ajá, sí, horrible. La mutilación también pasa en Colombia, sí señora. Muy interesante. Aún tenemos que hacer algo como sociedad, que no se ponga la cultura por encima de los derechos humanos. Sí, totalmente. Texto argumentativo, ya que la fuente nos dice que es una editorial. Ay, tan linda. Y además tiene juicios de valor. Alexandra, sí, pero hasta mi profesor lo defendió diciendo, es su cultura, tenemos que respetarlo. Y, oh my God,
Sí, muy interesante, argumentativo, predomina el argumentativo, pero también hay expositivo, sí hay datos. En ese caso, Juanda, lo que nosotros pillamos es que, claro, es que una de las estrategias que puede usar un texto argumentativo para soportar sus argumentos o para soportar sus ideas es la estadística, son los datos. Entonces, porque tenga datos, eso no lo va a volver expositivo, simplemente le da más soporte a esas ideas que se están defendiendo. Excelente. ¿Qué texto tan potente? Súper bueno. Argumentativo, muestra su postura, argumentativo. Para abordar la violencia de género necesitamos pensar la causa del problema, no solo en sus consecuencias. Perfecto, argumentativo, hay juicios de valor y proviene de una editorial. Argumentativo, el principio narrativo, porque nos contextualiza, digamos, con respecto a la situación de medidas, y luego pasa argumentativo y se sirve de la cita como recurso argumentativo. Perfecto, Tati. Me encanta. Connecting people. Emotions. Cálmate, Lau, cálmate. Todo con calma, mi vida con calma. La Pichu Conexión, ¿vio? Esos son por las luces navideñas. Bien, vamos a seguir por acá. Oiga, tengo la vecina en pantalla. Bueno, ahora sí, sigamos. Ay, es que la vi por aquí toda asomadita en la puerta, casi me rilé. Ay, no. Vamos a seguir por aquí, vamos a arrancar entonces ahora sí con este super hiper mega taller. Ay, no. El autor está de acuerdo con los feminismos y la lucha contra las mujeres. La autora, sí, señoras. Esta clase con ellos. Obvio, yo es la mejor de la vida del mundo mundial, la risa. Vamos a pillar entonces esta pregunta abierta. La intención de la autora con el texto es, ¿cuál es la intención? ¿Qué busca la autora con este texto? Defender el feminismo. Perfecto, Lau. Está influyendo en el pensamiento. Sí. Demen más, babies. Generar conciencia, dar a conocer. Dar a conocer, Jailer, sería más un verbo o una locución verbal que usaríamos más para un texto de carácter expositivo, ¿cierto? Porque cuando yo doy a conocer, sobre todo, lo que hago es mostrar cómo es una realidad, ¿cierto? Pero aquí hay algo más. Informar sería Lenisaurios, más también de un texto expositivo. Argumentar sus posiciones en frente a temas globales como el feminismo, argumentar su posición sobre temas sobre el feminismo, sí, justificar su posición, bien. Convencer con hechos. ¿De qué nos convence, Ana? We wish a Merry Christmas. Argumentar sobre un tema sensible, el cual busca mucho censurar, mostrar una realidad desde su posición. Saris, informar sería sobre todo un verbo. Ojo que también vamos a ver eso de los usos de los verbos, porque eso es un verbo de carácter expositivo. Si yo digo informar, podría confundirme, Saris, con respecto a la tipología textual, y no queremos eso. Épale, está hablando la violencia de la mujer con los feminismos, sí, defender la importancia de los feminismos para revisar críticamente nuestra sociedad. ¡Ay, me encanta! El problema de la mujer frente a los distintos tipos de agresión de género. Y tiene muchos, a generar conciencia, defender el feminismo, de sus objetivos, las razones, sí, el hombre no es solo el que violenta a la mujer, sino también, exacto, expone muchas perspectivas, es muy Pikachu poseyéndome. Es muy enriquecedor el texto, ¿cierto? Pikachu, déjeme hablar, hombre. Abarca más que el machismo que las agrede. Súper, perfecto. Bien. Obvio, Berchis, me pillaste. Bien, ahora sí, nos vamos entonces, ahora sí, de 1, 2, 3 con las preguntas. 1, 2, 3. El párrafo 1 cumple con la función de. ¿Cuál es la función de ese párrafo 1? ¿Qué dicen mis pequeños saltamontes? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Contextualizar. Y me encanta. ¿Cómo así que veo? A mí no me ven varias posibilidades. ¿Qué les pasa? Una solita. Hoy estamos más connected people. Ay, que no se note que llegó nadie a la natilla, fue fucha. Vamos a pillar por aquí.
Hoy sí me funciona. Ja, ja. Dice, el pasado 7 de marzo la BBC presentó el caso de esta mujer y yo se los voy a traer a colación porque esto abre un debate sobre la conmemoración de los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que hace aquí nuestra querida autora entonces? Contextualizarnos. ¿Sí o qué? Más que solidarizarse, es decir, no, pobre Marianne, no, no es una solidarización, es decir, vea, hay una dificultad que nos presentaron en las noticias y vamos a reflexionar con respecto a esas dificultades que nos están mostrando, bueno, y los derechos de la mujer. Listo, Le. ¿Está ejemplificando? No, no busca ejemplificar, vea, así es como agreden a las mujeres, no, es una forma de violencia, ¿cierto? Invita a participar y tampoco nos están invitando y tampoco nos están invitando a que nos volvamos feministas. Listo. Súper. Bien, arrancamos fue vea, con toda. En el texto, hijab y burka. Ajá, ¿qué pasó con el hijab y la burka? Se refieren a lo mismo, se usan como sinónimos, se refieren a objetos diferentes, son antónimos. Por 50 millones de pesos. Oiga, que se me dañó el chao, que no me funcionaba. Súper bien. Cierto, sabemos, entonces está por aquí el hijab de los musulmanes, el hijab es un objeto simplemente que cubre una parte del rostro. Es el que viene como hasta por acá, ¿cierto? Mientras que la burka, si eso es todo, o sea, no podemos mostrar nada. Ahí sí, la burka es, solo se le ven los ojos. Y eso que hay algunas burkas que tienen una mallita para que ni siquiera se le vean los ojos. Horrible. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, se refiere a objetos diferentes. ¿Cierto? Sí, la burka es una cosa súper extrema. Es que ni los ojos, porque entonces los ojos pueden hacerlos pecar a ellos también. Oh my god. ¿Se refieren a lo mismo? No, ya antes dijimos que no. Esto aquí, esta se soluciona con una estrategia que en la Barney Bolsa, ustedes no se imaginan. Esto porque se refieren, son contrarias, ¿cierto? Se refieren a lo mismo o se refieren a cosas diferentes. Hay que pillarse la Barney Bolsa. Se usan como sinónimos, ¿no? Y porque no se refieren a la misma cosa, ¿cierto? Entonces también incluso esta se puede descartar. ¿Y son antónimas? No son antónimas. Bien. Épale, vamos a la siguiente. La expresión, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina, dicha por las abuelas antaño. ¿Qué pasa con eso? Mi mamá decía, los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina, pero me dijeron que poner mierda de gallina era muy contundente. Entonces yo le dije, mamá, no puedo poner mierda de gallina. Entonces me tocó poner caca de gallina. ¿Alguna vez habían escuchado eso? Que los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Cierto, no lo habían escuchado. ¿Qué querrá decir eso? No huelen a caca. ¿A qué huele un hombre en la cocina? A manteca. Se ayuda, pues. Que no sirven para mierda en la cocina y eso es un dicho machista. Mi mamá que tiene ama de casa, mi hermano, como así sabe, así es. Eso es falso, pero las abuelitas decían, pregúntenle a las abuelitas o a las mamás. Ma, ¿usted ha escuchado eso? Que los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Eso era para decirle a los hombres, aquí no se me meta, amigo, que la cocina es terreno mío, mijo, y si aquí nada tiene que ver, suerte para allá. Listo, ¿cuál nos da como respuesta? La B, dicen por aquí. La C, la B, la C, la B, oh my god, la C, la B, la A, oh my god, Team B, Team B. Vamos a pillar entonces las opciones de respuesta. Lo dice por acá.
Que los hombres en la cocina huelan a caca de gallina se relaciona con el texto, pues evidencia el desprecio de las mujeres hacia los hombres y su apoyo a las tareas domésticas. Puede un matizante que, ajá, que mentiris. Dice por allá, está en contravía del texto, pues da cuenta de la relación de poder y dominación de las mujeres en la cocina en asuntos domésticos. ¿Qué? Ah, ahí está asumiendo que hay un desprecio por parte de las mujeres y eso no trata el texto. Uy, esa. La dice, no se relaciona con lo dicho en el texto, pues muestra la exclusión de los hombres en una tarea doméstica en tanto no saben realizarla adecuadamente. ¿Cierto? Y se puede relacionar con lo dicho en el texto en tanto se deslegitima el feminismo y la posibilidad de compartir las tareas domésticas con los hombres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esas opciones de respuesta? ¿Cierto? Con respecto a lo que nos dicen en el texto y lo que decían las abuelitas, ¿qué pasaba con las abuelitas? Entonces ustedes decían por allí, eso es una expresión machista, en el que solamente las mujeres era como el terreno o los hombres no podían hacer tareas de la cocina. ¿Por qué? Porque no podían, porque no se les permitía, porque la cocina era el terreno de las mujeres. De acuerdo con eso, entonces vamos a empezar a descartar. Se relaciona con el texto, pues evidencia el desprecio de las mujeres hacia el apoyo de los hombres. Como decía la compañera, pues yo ahí no veo desprecio de las mujeres hacia los hombres. Eso es muy contundente, porque como que el hombre la va a apoyar, no, lárgate de aquí, pedazo de idiota, no. Esto no es que me esté, no es que la vez suena muy machista, los hombres también pueden tener, el enfoque está en la violencia de género, radica en una creencia machista que incluso las mujeres pueden adoptar, pero sí, de hecho, Isa, yo creo que hubo un tiempo, todavía es posible identificar que hay machismo en muchas mujeres. Uno dice, no, esta no nos cuadra, ¿cierto? Esta no nos cuadra justamente porque no se trata de un desprecio hacia el hombre, eso no es lo que se evidencia. Incluso no se evidencia ni siquiera en la frase es como que no, usted, esta tarea no, aquí no, por favor, ¿cierto? Y decía entonces la compi, vamos a ver esa dice, no se relaciona con lo dicho en el texto, pues muestra la exclusión de los hombres en tanto, yo no sé si no saben realizarla adecuadamente, simplemente no se les permitía hacer parte de esas labores. ¿Cierto? Como cuando mandan solo a las hijas, o le sirven primero al papá y al hermanito porque son los hombres de la casa. El low. ¿Cierto? Entonces esa de efectivamente tampoco nos cuadra, ¿cierto? Porque incluso en esa de ahí tenemos el juicio de valor, yo no sé en esta interpretación si ellos no saben o no saben realizarla, simplemente no se les permitía, ¿cierto? Me queda la B o la C por 50 millones de pesos. La C. ¿Cierto? No es un asunto de dominación. Ese está en contravía, pues da cuenta de una relación de poder y dominación de las mujeres, como, oh, yo ama de la cocina, no les permitiré. No, ¿cierto? La respuesta correcta es entonces la C. Se puede relacionar con lo dicho en el texto, en tanto se deslegitima el feminismo. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que hacían las abuelitas? Abuelitas, en el texto se dice, claro, ¿un hombre puede compartir las tareas domésticas? Sí. ¿Qué va a decir la abuelita? No, los hombres en la cocina, ¿de cuándo acá? Eso es de las mujeres, es el terreno de las mujeres. Entonces se está deslegitimando parte de esa lucha en lo que los hombres pueden ayudar en las tareas domésticas, ¿cierto? Vale, ¿cierto? Pues muestra, y la posibilidad de compartir tareas domésticas con ellos. No le están diciendo, no, eso es de las mujeres, los hombres en la cocina jamás, never. Entonces, en ese sentido, se puede relacionar con el texto. Lístole. Melos. Súper. Vamos por acá. A lo largo del texto, la autora hace uso ¿de qué hace uso? Oli. ¿Les quedó claro, cierto? Vamos a la siguiente pregunta. Está que aprendan a leer entre líneas. Ay, rayos. Bien.
Como eso ya nos quedó súper claro, entonces vamos a la siguiente. No me les estaba diciendo que como... esa es la idea, Isa, obvio. Pero lo que dije, como les dije ahorita, no me lo que estaba diciendo es que, claro, ustedes mismos lo dijeron ahorita, que lo que hace la autora es citar a otras autoridades, citar a otras personas como para darle soporte al texto. Ah, ahorita sonó mejor. Listo, Le. Súper, hoy vamos súper melos. Vamos con la pregunta número 6. Dice, de acuerdo con la autora del texto, los feministas, los feminismos deben importarnos. ¿Por qué nos deben importar los feministas? ¿Por qué nos deben importar los feminismos? Pues porque, ajá, pues, porque es que obvio, eso es súper importante. Yo fuera de contexto, ¿cómo así, Tati? Que yo fuera de contexto y que hay de fuera de contexto, que le vaya la Tati. Vamos a pillar, de acuerdo con la autora, ese de acuerdo con la autora es como que, bueno, ella lo dijo, y ¿por qué nos deben importar entonces los feminismos? A ver, yo le quito por aquí esto, y dice por acá, las luchas feministas han puesto a manifiesto que la desigualdad no es una categoría suficiente para diagnosticar la sociedad y que las violencias siempre se inscriben sobre los cuerpos. Una de las razones por las que deben importarnos los feminismos es precisamente por la reivindicación que han hecho de los cuerpos. Entonces, ¿por qué nos deben importar? Oh my God. Oh my God. Literal, vio. Rastreo. ¿Qué es lo que pasa? A mí me encanta, pues a mí me encanta que se hayan equivocado porque eso no quiere decir como que, pues, eso es lo que significa o me hace hacer énfasis en algo. ¿Qué es lo que pasa? Que el miércoles trabajamos un texto sobre el feminismo y que el feminismo toca muchas sensibilidades. Entonces, al tocar muchas sensibilidades, uno empieza a interactuar de una manera, y más porque el texto nos sentimos reconocidos por el texto, le dice, y sentimos que es cercano a nosotros, y porque el texto del miércoles hablaba de las bases del feminismo como la igualdad entre hombres y las mujeres. Entonces uno lo que empieza es a crear ese tipo de relaciones. Entonces por eso es importante que si es con lo que ella dice, ¡pum! ¡Pum! Nos vamos al texto, que ¿dónde lo dice? Ella dice que nos deben importar. Ella dice, bueno, ¿y por qué nos deben importar? Entonces Pigues la que nos va a decir por acá literal, nos deben importar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya nos va a aclarar por qué nos deben importar. Entonces dice, en parte por la reivindicación de los cuerpos. Listo, Le. ¿Dudas? No duden. Dice la número 7, lo que hay de común, lo que hay en común, me equivoqué, entre Marians y las mujeres indígenas de Bolivia y Ecuador es que han sufrido violencia por excepto. Aide, Oli, question, ¿qué pasó? No. La B, C, la C, la D, a ver, la C está incluida en la D, pero la C es muy específica. Oh my God, no sé, maldita sea, ¿cómo que sé? Yo no sé, Pauli. Indio indígena es diferente. Ya vamos a ver, Charit. Ya ni sé. La C es específica. Bueno, vamos a pillar. Ay, fiu. Marians, aquí tenemos a Marians. Marians se encontraba en una situación
se encontraba en una situación de desventaja por su género, por su clase social y por su condición de emigrante, ¿cierto? Esas medidas. Por mujer, ahí ya tenemos una parte, por su género, por su clase social y por su condición de migrante. Y incluso en los países latinoamericanos en los que se reconoce la diversidad étnica y cultural, como Bolivia, Ecuador, las mujeres indígenas permanecen marginadas dentro del proyecto de Estado y sienten que su exclusión es triple. Por ser mujer. Entonces, bien, por ser mujer, Mela, ¿sí o qué? Por ser mujer, Mela. Por ser pobres, por su clase social. Podemos establecer pobres y clase social dentro del mismo grupo, sí. Por su condición socioeconómica, clase social y pobreza, sí. Bueno, C o D, 50-50. Por 50 millones de pesos, llama a una amiga. Se pasó el excepto, hay que ver la Barney Bolsa. Hay una estrategia en la Barney Bolsa para esos malditos exceptos, desgraciados y felices. Ahí está Barney Bolsa, muchachos, está, vea. Mela. Llamo a Pichu. ¡Pichu! C o D. C o D. Tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc. Pichu dice que la C. Bueno, vamos a ver. Dice por acá, en el caso de ellos, en el caso, por ejemplo, de Marianne por ser migrante y en el caso de las mujeres de Bolivia y Ecuador por ser indígenas. Y eso lo tengo que encajar entonces dentro de una opción. ¿Qué es lo que pasa? Lo de migrantes y lo de indígenas lo podemos entonces asociar a esas razones raciales, por la condición, por el lugar de donde provienen. Pero ya ustedes, algunos de ustedes lo decían por allí, bueno, ser indias y ser indígenas es lo mismo o es diferente. De hecho, dentro de las excepciones, se suele pensar que India o indio es despectivo, pero es un uso que se le ha dado contextualmente, pero indio se refiere también a los indígenas, debería ser lo mismo. El punto es que Marianne no es india, porque a la India se le llama también a las personas de la región de la India, pero Marianne no es India, Kabul no pertenece a la India. ¿Cierto? India de India e indio de indígena podría ser la misma, pero ahí el error está pensar en que Marianne es India porque ella no es India. Hindú, Angie, se refiere a la religión principalmente. ¿Listo? Melos. Ahí estaba la Natalie, y ella no era india. Ahora sí, vamos a la que sigue. Uy, ¿qué es esto tan horrible y tan largo? El feminismo separatista es una de las ramas más radicales del feminismo, pese a que no está basado en el principio de igualdad. En cambio, reconoce las diferencias naturales o adquiridas entre hombres y mujeres y sostiene que, dada esa diferencia, la mujer debe mantenerse al margen de toda relación con el varón, como única forma de desarrollarse plenamente. También defiende el sexo lésbico como única vía para el pleno desarrollo de la sexualidad femenina. Las bases de este movimiento separatista contradicen lo que se plantea en el texto cuando se excepto a propósito de los tipos de feminismo. Listo, les voy a pastelear, tapen el excepto, busquen tres que sí les da, tapen el excepto, busquen tres que sí les da y una que no. La que no es la respuesta. Dana, pero así salen preguntas en la U. Horribles. Lo tengo, téngalo ahí, Mor. La C. Es que todas esas preguntas son un déjalo ir. C, D. Con esas, esa letra tan horrible, no entiendo muy bien. Ya volvemos a leerla, Elisa. La B, déjalo ir. La,
La sé por campo semántico porque no entendí la pregunta. Me encanta Charit. Bien. Me encanta. Vamos a ver a la pregunta. Traducción. Nos pide qué cosa no contradice. Déjala ir, Net. Ojo, hay dos cosas que yo debo entender en este tipo de preguntas, por ejemplo. Vamos a pillarla, ¿cierto? ¿Cuál sopa? Dice, lo primero que tengo que ver es que esta frase o esta definición del feminismo separatista contradice el texto. Ojo, la pregunta o la tarea es esta. Las bases del movimiento separatista contradicen. Esa es la clave. Más que esto, enseguida vamos a esto que obvio lo tenemos que comprender qué es lo que buscan ellos, pero esto contradice, esto que dice el movimiento separatista, contradice el texto cuando, excepto, y ahí es donde se genera la dificultad. ¿Cómo así que contradice el texto cuando excepto? ¿Qué? En español. Hay tres opciones en las que se contradice el texto. Hay una en la que no lo contradice. No necesariamente Olguis que lo apoye, solo no lo contradice. Solo no expresa lo contrario, pero esa es la clave, Olguis. Entender la pregunta. Pero la pregunta no es el contexto. Yo tengo que saber, una cosa es el contexto y otra cosa es lo que me están preguntando. Y a veces fallamos ahí. Entonces, por eso nos quedamos solo en la pregunta, porque la pregunta es esta. Esta es la pregunta. Me quedo en la pregunta. Entiendo la pregunta y ya pues comprender esto. ¿Qué dice el feminismo separatista? El feminismo separatista es una rama radical, no está basada en el principio de igualdad, no le interesa la igualdad, reconoce diferencias naturales adquiridas entre hombres y mujeres, pero no le interesa la igualdad. Sostiene que, dadas las diferencias naturales, la mujer debe estar alejada del hombre, de toda relación con el hombre. La mujer debe estar, o sea, suerte los hombres, mijas, como única forma de desarrollo. Usted quiere ser mujer, aléjese de los hombres y defiende el sexo lésbico como única vía en la que la mujer puede desarrollarse. Listo, clarísimo eso ahí. Eso dice, pero la pregunta es, ¿este feminismo separatista contradice el texto? ¿En dónde no lo contradice? Entonces dice, contradice el texto cuando borren el excepto, tapen ese excepto, bórrenlo, eso no existe. Este movimiento contradice el texto cuando tilda de villanos a los hombres sin importar su razón. Esa es válida. Cuando afirma que el feminismo no es antihombres. El texto afirma que el feminismo no es antihombres y este feminismo separatista es antihombres. Sí. Cuando se refiere al prejuicio de que existe frente al feminismo. Y finalmente cuando sustenta el exterminio de los cuerpos masculinos. Valida, muy bien. Ahí no lo está contradiciendo. Esta es la única afirmación en la que no contradice el texto. Cuando en el texto se dice el feminismo no es antihombre, lo contradice, sí, porque es que el texto, esto me muestra que sí es antihombres. Ahí lo contradice. Este feminismo separatista es antihombres, sí. ¿Qué promueven? Promueven el sexo lésbico. Dice, no, más hombres. La mujer no necesita al hombre para realizarse, debe alejarse del hombre para realizarse. Y el texto dice, el feminismo no es antihombres. Y este feminismo es antihombres. Sí, pero así han salido preguntas en la U, por eso lo importante es, y ahí es donde suenan súper confusos, porque además tienen un contexto largo, porque además es como complejo comprender la contradicción, entonces por eso, importante, borren el excepto y busquen tres que sí y una que no, y esa que no, pues que ajá. Si ese menos por menos, pues que ajá. Se están reiniciando, esa es la oveja negra. Melo, listo, nos vamos con la siguiente. Por el modo como se presenta la información, el texto está dirigido ¿a quién?
A todos, a cualquiera, a tú, a yo, a nosotros, a ellos, a vosotros, a ustedes. A los hombres no, a las feministas no, a las mujeres que odian a las mujeres no, a cualquiera, al que lo lea. Es un texto comprensible para todos. Ni nos invita a ser feministas, ni nos está diciendo que vayamos en contra del feminismo. ¡Épale, Lenny! ¡Súper! Y finalmente, la expresión cuerpos femeninos y feminizados debe entenderse como es gratis, super jailer. La expresión cuerpos femeninos y feminizados debe entenderse como términos incluyentes, dicen por aquí. O sea, un término incluye al otro. Si uno es femenino, ya está feminizado. Matices de una misma realidad, es lo mismo pero diferente. Conceptos complementarios o dos cosas diferentes. Yo puedo ser femenina y estar feminizada. Un hombre puede feminizarse. Devuélvase un poquito al texto. Sí, señora. Ahorita no le puse para devolverse. Ahora, los cuerpos femeninos y feminizados. Ojo, hay cuerpos femeninos y hay cuerpos feminizados. Son lo mismo. Hay cuerpos femeninos, el cuerpo de la mujer. Pero hay cuerpos feminizados, son diferentes cosas. Uno podría decir que el cuerpo del hombre no es femenino, pero es un cuerpo que se feminiza, que se vuelve mujer, que adopta formas y maneras femeninas. Perfecto. Es una acción. Ay, Dana, qué cero tan precioso. Nos fuimos con toda. Excelente. Chicos, hermosos y hermosas, divinos, preciosos, princesas y princesas, mis queridos. Ya lo que queda es nada, a descansar, a comer mucha natilla, a tomar mucho limoncito con ron, a celebrar, a compartir con la familia. Y los que podamos entonces en enero, los que no, pues nada, ahí van a tener un espacio abierto, posibilidades en los que van a poder seguir interactuando, compartiendo, pillando los videitos, actualizándose, ¿cierto? Haciendo preguntas, interactuando de algunas formas. Les deseo una feliz Navidad, que compartan y amen a las familias y a esas personas que los quieren, que los apoyan, que les manifiesten todo el amor, que pasen momentos maravillosos con ellos. Les deseo un feliz año y nada, nos vemos entonces el otro añito. Que así sea. A ustedes, gracias por esa participación, gracias por esa conexión, gracias por estar ahí, por soportarme, qué pereza, yo no me aguanto y ustedes sí me aguantan por querer a Pichu. Y nada, Stefis, todos tuyos. Chicos, love you.